Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir en sintonía de 100% Noticias, el Canal 15. A esta hora les saluda Jackson Orozco. Gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Queremos iniciar con un importante tema a propósito de la emergencia que vive Managua y los municipios vecinos por la situación de la alerta roja que el gobierno de la República mantiene por la situación de los movimientos telúricos o los sismos. Nosotros siempre preocupados por darles herramientas a ustedes sobre cómo atender estas emergencias, hemos invitado al ingeniero Luis Carvajal. El ingeniero Carvajal, de origen costarricense, él es experto o especialista en ingeniería sísmica y tiene una vasta experiencia en el tema de las edificaciones frente a los riesgos o desastres. De hecho, él trabaja para una firma que se llama Asesoría en Riesgos y Desastres, pero también presta sus servicios en la empresa Carvajal y Vado, que tiene años de estar en Nicaragua trabajando en importantes proyectos de construcción. Ingeniero, un placer que esté con nosotros y pues lo invitamos para que nos dé recomendaciones sobre cómo debemos de construir a partir de la experiencia de los sismos, tomando en cuenta que Nicaragua, como el resto de otros países de la región, somos altamente vulnerables en el tema de los movimientos telúricos. Así es. Bueno, lo importante es tomar medidas desde muchos aspectos. Esto empieza desde el diseño, que es la concepción del proyecto como tal, ¿verdad? Tomar medidas también durante la construcción, en el caso de la calidad de los contratistas que vamos a darle el proyecto, y por supuesto la supervisión que se le vaya a dar el seguimiento a la obra ya en proceso constructivo. Esos tres factores son fundamentales. Si fallamos en alguno de ellos, es de esperar que tengamos no los resultados correctos y por lo tanto es necesario esa triangulización que se dé de la mejor manera. Claro está, en el caso de Nicaragua existe la normativa del Reglamento Nacional de la Construcción, donde la etapa de diseño debe de someterse a esta normativa, cumplir con cada uno de los requisitos. Si estamos cumpliendo con la normativa, es de esperar un buen desempeño estructural durante un evento sísmico. Los daños de una estructura van a depender de varios factores. Uno puede ser el evento como tal, el terremoto, por decirlo así. Dos, la característica de la obra. Y tres, sería precisamente qué calidad le dimos durante la supervisión, durante la construcción de esa obra. Separo la número 2, que es la característica de la obra, con la número 3, porque una está más del lado del diseño y la otra más de la etapa de ejecución. En el caso de que dependemos de la amenaza como tal, va a depender por supuesto del tamaño del evento. Me gustaría aquí aclarar que el evento, en la parte de ingeniería, no nos interesa tanto la magnitud del evento. En la parte de ingeniería nos interesa la aceleración que se da en la zona donde está o donde se va a proyectar la obra. Porque estamos acostumbrados, especialmente en los medios de comunicación y los informes que vienen de empresas o instituciones dedicadas a la investigación sísmica como tal, de hablar en conceptos de magnitud. Y la magnitud es algo que se da en el hipocentro, donde ocurre el evento allá a 30 o a 10 kilómetros de profundidad. Sin embargo, la aceleración es lo que medimos directamente en superficie. Entonces, es por eso que a nosotros nos interesa la aceleración y no tanto la magnitud. De hecho, las normativas de diseño están basadas en aceleración. Es una aclaración. Menciono que depende del evento como tal, porque la duración de un evento tiene bastante importancia en los resultados de cómo quedó la estructura post el evento. Esto es como estar en una pelea de boxeo. No es lo mismo pelear un round que pelear varios rounds, ¿verdad? Entre más rounds esté peleando yo, voy a estar más expuesto a sufrir daño. Entonces, es una característica importante. En la parte de diseño, hay que tener los cuidados de estructuración. Por ejemplo, cometemos a veces errores tenemos en un edificio donde venimos con una característica homogénea en todo el edificio y de repente interrumpimos en un piso y rebajamos la capacidad estructural en ese piso, quizás porque ese piso va a tener
salones más abiertos, va a ser más de comercio. Entonces, toda la rigidez que viene de la estructura, de repente la interrumpimos para hacer cuestiones arquitectónicas, y eso es un punto débil de la estructura. Ingeniero, aquí en Nicaragua, hablando de la construcción popular, que somos la mayoría en el país, aquí en Nicaragua se da un fenómeno, y no sé si usted sabe, de que la gente está acostumbrada a comprar sus materiales de construcción en la bloquera del barrio, sí, de la localidad, o pasa una rastra vendiendo piedras y ya lo compramos. Es decir, nosotros lo que está más barato y lo que está más a nuestro alcance. Sí, y usted sabe que la gente popular no tiene o tiene la concepción de que para diseñar una casa no se necesita de contratar un ingeniero, un experto en el tema, y mi tío que es albañil, sí, mi familiar que sabe de construcción, ellos me levantan la casa. Así es en Nicaragua y así ha sido la costumbre. La mayoría son contados los que vienen con especialistas y empiezan a edificar. Sí. Pero figúrese que ahorita en estos sismos que acaban de pasar, si ustedes ven, la destrucción se dio más en las casas de taquezal, sí, o en las casas viejitas, pues, o que no tienen realmente las condiciones adecuadas. No se vio pues un desastre mayor como ocurrió en la Managua de 1972. Sí. Parece ser de que la gente pues aparentemente está construyendo con buenos materiales, o como usted decía, hay que ver también el tema de la aceleración, o sea, del tema del tiempo. Si no sé si viene otro, se podría caer esta casa, porque no se sabe cómo quedó, porque aparentemente nosotros vemos bien las cosas, pero ustedes que son expertos, que valoran las edificaciones, puede ser de que vengan otro sismo, sí, y podemos ver otro desplome total. Yo le pregunto, ¿qué debemos tomar en cuenta nosotros a la hora de construir, en el sentido del tipo de material, básicamente? Porque la gente aquí, yo le digo sinceramente, no está pensando en contratar a un especialista para esto. Entonces, sí. Básicamente, ¿cómo haríamos? Pues, ¿cómo le hablamos a la gente de que debe de adaptar lo necesario? Sí, respecto a su comentario de cómo se están dando las cosas en Nicaragua, y especialmente en este sector de vivienda de interés social, tiene toda la razón. Lamentablemente se está construyendo con materiales de procedencia dudosa, sin ningún certificado de calidad. Los procesos constructivos son meramente artesanales. Y por supuesto, no podemos esperar de que un bloque tenga la resistencia que pide o solicita el Reglamento Nacional de la Construcción. Vamos a tener mucha variación y por ende la capacidad de la estructura la vamos a reducir. Eso es un problema desde el punto de vista económico, claro, porque no todo está al alcance de la población. Y lo otro que mencionaba era la asistencia técnica durante este proceso de llevar a cabo una edificación. Es cierto, quizás contratar a un ingeniero tiene su costo, pero muchas veces, y lo hemos experimentado acá, lo hemos visto acá en Nicaragua, de que muchas veces se construye con más refuerzo de lo que realmente necesita la obra. O quizás se refuerza en sectores donde no requiere mucho refuerzo. Entonces, ¿qué pasa? A veces, por evitar pagar un honorario de una asistencia técnica, que de paso sirve para asegurar la obra, tener una obra mejor construida, ¿verdad? Entonces, por evitar pagar eso, a veces pagamos de más en sobre reforzamiento que tiene la estructura, que quizás no es necesario. Entonces hay que ponerlo en una balanza y tomar decisiones de nos conviene, no nos conviene. Sí, porque ahora hay materiales que son livianos, ¿verdad? Y que son más adaptables para el tema de los sismos. El tipo de materiales que ahora se utilizan ustedes los especialistas son otros y son livianos. Yo veo de que ya no se ve en grandes edificaciones que se va a levantar a punta de bloques o de solamente piedras, sino que miro otro tipo de materiales. Sí, va mucho mezclado el tema del acero, de otro tipo de materiales que ustedes utilizan para que puedan ser resistentes ante los sismos. Sí,
Claro, materiales hoy en día hay una gran variedad, sin embargo, cualquier material que vayamos a utilizar dentro del proyecto hay que saberlo utilizar. Los materiales tienen sus especificaciones de cómo se tienen que instalar, cómo se tiene que trabajar. Sin embargo, en muchos casos se utilizan estos materiales, pero de mala forma. Entonces, siempre quedamos con una debilidad dentro de la estructura. Ahora, en un sismo, ingeniero, ¿qué parte de una vivienda o de un edificio son la parte más vulnerable? ¿Qué estructuras son las que son tendientes a colapsar más? Bueno, eso va a depender del tipo de obra, de la tipología que es constructiva que tiene la edificación, porque, por ejemplo, sabemos de que el concreto es más resistente que los bloques, que la mampostería. Sin embargo, si en una obra de concreto yo tengo debilidades desde el punto de vista de estructuración, lo que les comentaba del piso débil, una estructura con un piso débil, un eslabón débil dentro de la estructura. Sin embargo, tengo una estructura de mampostería, de bloques, la cual es regular, no tiene ningún problema de piso débil, está bien estructurada. Es de esperar de que tenga mejor desempeño la obra de mampostería, a pesar de que es mampostería de una resistencia más baja que la obra de concreto. Entonces va a depender no solo del material, sino depende ya de cuestiones de ingeniería sísmica, de estructuración, de cómo fue concebido el diseño de la obra. Perfecto. Ahora, la gente aquí, si usted nota en Managua no es una ciudad de edificios grandes, todo se ha construido de forma horizontal, porque nos ha quedado a nosotros el temor a edificar verticalmente por el tema de los sismos. Sí. Y eso se ve si usted recorre Managua, sí, son raros y contados los edificios que sobresalen, ¿verdad? Sí. Contrario a otras naciones de la región, otras capitales de la región. Y aquí generalmente, si usted se va a las viviendas, a los barrios populares, todas las casas son de una sola planta. Casi nunca la gente levanta otro piso por el mismo temor, sí, de los sismos. Y entonces la gente prefiere quedarse en una sola planta y muerto. Entonces, ¿qué recomendaciones daría usted para esa gente de que tiene temor de hacer una segunda planta, pudiéndolo hacerlo ante el temor que prevalece? Pues? Sí, eso es un tema muy interesante, el asunto de la altura en construcción. Eso va a depender también del tipo de suelo que tengamos dentro del sitio donde vamos a construir. Hoy en día se pueden hacer estudios de efecto local. ¿Qué sucede durante un sismo, durante una posición, digamos, hablemos de Managua, si hay amplificación, si no hay amplificación? El suelo como sí tiene un comportamiento dinámico. Él tiene, por las ondas sísmicas, tiene una frecuencia, también una forma de moverse. La estructura que vayamos a construir tiene una forma también de cómo moverse. Normalmente, y según los resultados de las investigaciones que se han hecho en Managua, se ha visto de que la frecuencia del suelo se iguala más a la frecuencia de horas bajas. ¿Qué significa eso? Que si yo me muevo, el suelo se mueve de cierta manera y la estructura se está moviendo de una forma similar o igual, puede ocurrir el efecto de resonancia, que ya mucha gente a veces lo ha escuchado. ¿Qué sucede durante la resonancia? Que la estructura se incrementa más su excitación, se mueve de una forma más fuerte. Entonces, a la hora de moverse de una forma más fuerte, por supuesto van a ocurrir daños en las uniones, en las paredes, etcétera. Hasta puede ocurrir el colapso de una obra. Entonces, en el caso de Managua, tiende a que estructuras de mayor altura tengan mejor comportamiento. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando precisamente de la frecuencia propia del suelo. Entonces, si nos alejamos, evitamos el riesgo de entrar en resonancia con el suelo. Entonces, una recomendación también de que los inversionistas, las personas que están interesadas en construir, no pensemos solamente en estructuras horizontales, pensemos vertical. Claro, hay que tomar sus medidas de diseño, verificación. No significa que construyamos todo vertical sin ningún orden, sin ajustarnos a las recomendaciones del Reglamento Nacional de la Construcción, pero sí se puede. Eso es lo que sucede en grandes naciones como México y Japón, que vemos que son sismos arriba de 7 y ahí está, no pasa nada, pues. Sí,
Son eventos sísmicos que entran con Chile, por ejemplo, también. Sí, entran con una frecuencia al sitio donde está la ciudad y la frecuencia no es similar a la frecuencia de los edificios. Sin embargo, en el caso del terremoto de México en 1985 sucedió algo interesante también, donde el evento como tal venía con una frecuencia, llegó al suelo y el suelo tenía una frecuencia igual al del terremoto. Entonces estos dos entraron en una resonancia, el suelo entró en resonancia con el evento. Y habían estructuras con características semejantes a las del suelo en cuanto a vibración. Entonces también entraron en resonancia. Fue como se puede llamar una triple resonancia. Es por eso que en el caso del terremoto de México, se pueden ver de que muchas de las estructuras que colapsaron están dentro de un mismo nivel de altura. 5 o 6 pisos, pero estructuras con menor altura quedaron con menos problemas y estructuras con mayor altura de ese nivel también tuvieron menos problemas. Entonces ese problema, más que todo esto, el comportamiento de los resultados de la estructura va a ser de un comportamiento dinámico donde es una interacción entre el suelo y también la estructura como tal. Ahora bien, yo le pregunto sobre qué debemos de tomar en cuenta, ingeniero, cuando pasa un sismo y uno... a ver, yo veo la pared de mi casa rajada. ¿Ese es un mal síntoma? ¿Eso es cuestión de que yo tengo que tumbar esa pared y la tengo que levantar de nuevo? ¿O qué tengo que hacer en ese caso? Sí. No necesariamente. Consideremos de que durante un sismo, dependiendo de la intensidad de este sismo, de la fuerza que ella tenga el sismo como tal, la estructura se tiene que dañar. Las estructuras no se diseñan para que no se dañen. Si nosotros diseñáramos para que la estructura no se dañe, sería un costo de la obra altísimo. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a esperar que después de un evento fuerte, que una estructura no tenga daño? Solo se puede hacer haciendo paredes bien grandes, reforzando bastante, teniendo muchos cuidados en la estructura, que al final eso representa un costo. Entonces la estructura tiene que fallar. De hecho se permite que la estructura falle, pero con una falla controlada. Hay que evitar que falle, por supuesto, en las columnas, porque si fallan las columnas, se nos viene, aunque el resto de la estructura no haya fallado, se nos viene abajo. Entonces hay que pensar en una falla controlada. El hecho de que alguien tenga problemas en una vivienda, digamos en un muro, hay que saber de que eso fue una respuesta de la estructura, se estaba defendiendo del evento como tal. Ya habrá que hacer una evaluación estructural si el daño que generó el evento en ese muro ya nos va a afectar la integridad de la estructura, entonces hay que tomar medidas estructurales. Si no, muchas veces son muros o particiones que no son ni elementos estructurales de la obra, entonces se puede resolver con un simple, digamos, rellenar las grietas, etcétera. Pero cuando son elementos estructurales y dependiendo de lo grave del daño, habrá que tomar mejor medidas, una evaluación ya estructural, un diagnóstico como tal, y después diseñar un reforzamiento. O dependiendo del número de grietas también. Claro, sí, porque eso me indica un nivel de daño. Es importante que las personas que sufrieron daños durante estos eventos y en eventos futuros, porque se pueden seguir dando, no vayamos a resolver el problema solo con rellenar. Eso le llamamos como un maquillaje. No es solo de maquillar la pared, ok, ya se quitó el problema, ya quedó cerrado. Entiendo que eso es un efecto psicológico para la gente que llega y ve el agrietamiento, claro que es un efecto psicológico también y hay que actuar rápido para evitar eso. Pero que no se nos olvide que ahí quedó una grieta. La podemos rellenar ahorita para evitar esos efectos psicológicos, pero mandemos un especialista detrás de eso a chequear qué daño más tiene la estructura, porque hay muchos daños que queda oculto a nuestra vista. Hoy en día se usan mucho cielos de material liviano, cerramientos de material liviano, que no nos permiten ver la estructura como tal, cómo quedó. Sin embargo, hay muchos métodos hoy en día que se pueden tomar para poder evaluar una estructura sin necesidad de estarla viendo, si hubo resultados de daño o no, que puede ser otro tema que podríamos hablar más adelante o otro día. Pero sí, no dejar, reparé la fisura y ya terminó el problema. No, hay que tomar medidas, un diagnóstico, tomar medidas de reforzamiento. ¿Por qué? Porque la estructura quedó débil.
ya perdió, si aguantaba, pongámosle una escala, si aguantaba 100, está óptima aguantar. Ese año me puede bajar la capacidad de la estructura, un 90, me la dejó en 90 ahora. Y resulta que viene un evento nuevo, ya la estructura no está en 100, está en 90. Entonces el comportamiento que ella va a tener no es igual a como que si estuviera en buenas condiciones. Bueno, le agradezco, ingeniero Luis Carvajal. Con mucho gusto. Interesante entrevista y conversaciones que tuvimos hoy acerca de cómo debemos de construir y qué medidas debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, ante esta situación que vamos a vivir siempre. Sí, decía un experto, los terremotos no matan, los que matan son sí, las edificaciones mal construidas, sí, ¿verdad? Sí. Eso es lo que quita vida, pero los terremotos... Siempre insisto en algo, de que muchos de los resultados después de un terremoto, muchos lo tenemos en nuestras manos. Si nosotros podemos construir mejor, diseñar mejor, lamentablemente la fuente sismogeneradora no la podemos tocar, no está en nuestro alcance, no la podemos regular, pero sí podemos regular de cómo estamos construyendo, cómo estamos diseñando. Y ese tema es interesante adoptarlo, ingeniero, porque han surgido voces ahora de que Managua debe trasladarse de sitio. No sé si ha escuchado de eso usted. Sí, por ahí he escuchado, sí. De que nos vayamos al norte, que nos vayamos al centro, que esta ciudad es vulnerable. Pero yo creo que lo más indicado es tomar esto que usted estaba corregir, diciendo. la forma en que estamos actuando. Así es. Sí, muy importante también, perdón, yo sé que ya hay poco tiempo, pero... a veces nos enfocamos solo en las obras nuevas. Ok, vamos a diseñar, vamos a corregir nuestra forma de construir, de diseñar de aquí para adelante. Sería perfecto que lo podamos hacer. Pero ¿qué pasa con las obras que hay y que estamos utilizando de aquí para atrás? Hay que prestarles atención también. Hay que evaluarlas, hay que analizarlas y ver si están cumpliendo con los estándares actuales de ingeniería sísmica y tomar medidas. Es muy importante porque de aquí a que igualemos la cantidad de obras nuevas con la cantidad de obras existentes van a pasar muchos años, decenas de años. Entonces siempre vamos a tener un foco grande que son las obras existentes y tal vez un foco nuevo de mejor calidad pero son menos cantidad. Siempre tenemos un gran porcentaje vulnerable. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Agradecemos sus recomendaciones sobre este tema. De esta forma vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos con más información aquí en 100% Noticias.